Coquita de vidrio, claro que sí. La onda. Coca-Cola llegó a México más o menos por los años 20, pero no es hasta unos 15 años después que se comienza a distribuir y a colocar como este gran ícono de la influencia estadounidense en México. Una influencia de la que ni siquiera el arte se salvó. Y es que la contracultura y especialmente la generación Beat vinieron a influenciar a un grupo de jovencitos escritores mexicanos que ya comenzaban a cuestionarse las reglas y a escribir sobre eso. Ese es el inicio de la generación de la onda. Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña y José Agustín son íconos de este movimiento. Los tres nacieron entre 1938 y 1951, una época bien extraña en el mundo en la que se comienza a cuestionar al gobierno, lo social, lo políticamente correcto. Y ahora imagínense, cuando ellos estaban en su juventud, en México se gesta este movimiento estudiantil y obrero de 1968, o sea, todo era un caos. Pero un caos para bien, por supuesto. Sumándole al contexto cultural la influencia que tuvo la generación Beat, que si no han escuchado de ella está buenísima, les voy a dejar un video donde les platico sobre esa aquí arribita. Pues estos tres personajes empiezan a plasmar en sus cuentos y novelas justo esta idea de la contracultura. Eran como la versión mexicana de los hippies, porque realmente no aspiraban a ser intelectuales. Lo que querían era contar lo que los jóvenes viven en las calles y no que un adulto contara lo que los jóvenes viven en las calles. En sus obras vemos reflejado justo a estos jóvenes de clase media que empiezan a experimentar en la revolución sexual, en el rock and roll, en el uso de psicotrópicos y que al mismo tiempo tienen un registro de crítica social que surge a partir de las luchas políticas. En cada una de sus palabras hay una idea clara de independencia y, como les decía, se cuestiona ferozmente la autoridad tanto de la familia como del Estado. La rebeldía y la irreverencia eran prácticamente temas obligados y además el uso de los anglicismos, del modismo, era indispensable para cada una de las obras. De hecho, uno de los modismos que más se implementó durante la época fue el de onda. ¡Qué gran onda! ¡Salud! En este sentido, la literata y tuitera favorita de todos, Margot Glantz, escribió un artículo / ensayo en 1971 titulado Onda y escritura jóvenes de 20 a 33. En este texto súper crítico, Glantz habla de que los jóvenes están más que haciendo una apertura del lenguaje o de nuevas expresiones artísticas, una desgarradura. Y habla literalmente de una pedantería de la generación. Abro cita. El joven rebelde a su circunstancia, opuesto a su sociedad, crítico de las generaciones que lo preceden, es repetitivo en la historia. Vestir ropajes extraños como símbolo de ruptura, desconocer las ataduras mediante un comportamiento externo desafiante y grotesco, inventar lenguajes de iniciados, despreciar a los que se alinean, es enfrentarse a una nueva identidad que se pierde en cuanto algo intenta fijarla. Porque la edad, la sociedad, vuelven a colocar al adolescente en el camino trillado que desprecia y que le repugna. O sea, yo cuando leí por primera vez este texto sí fue como de, ay, ya, siéntese señora. Pero luego me puse a analizar que realmente Margot Glantz pues es una intelectual académica de una generación específica que además siempre tiene puntos muy valiosos porque ve todo desde afuera. O sea, es como cero sentimental y lo podemos ver en sus tweets. Creo que esta honestidad que a veces nos parece extrema, pues tiende a incomodar a ciertos lectores, a ciertas personas. Me incomodó y qué chido. Pero bueno, justo a partir de este texto en la que dice que estos jóvenes nada más andan en su onda, pues a Parménides y a José Agustín les gusta y dicen, pues sabes que sí, vamos a adoptar ese nombre, somos la generación o el movimiento de la onda. De ahí el nombre. ¡Qué chisme, qué chisme! Quiero decirles que las novelas de estos autores también tenían como esta parte experimental del lenguaje, hacían juegos de palabras, además la extensión completa del vocabulario fue quizá lo que más los distinguió. El uso de las groserías, o sea, tal cual las variantes lingüísticas estaban a flor de piel.
y lingüísticamente hablando me parece extraordinario. Pero bueno, fueron especialmente 2 obras las que dieron como la apertura a este movimiento literario, que son Pasto Verde, de García Saldaña, que publicó a los 23 años. ¿Y tú a tus 23 qué estás haciendo? Y La tumba de José Agustín, que se publicó en 1964. En cuanto surgen estos 2 textos, el queridísimo Monsi, o Carlos Monsiváis para quienes todavía guardan respeto por los mayores, menciona en su ya famoso texto de Días de Guardar que José Agustín, fumando mota de vez en siempre junto con sus amigos, se quedaron atorados en un viaje de LSD y que básicamente leerlos es acompañarlos en el trip. Lo cual no suena ni tan descabellado ni tan indeseable. Uf, qué calor. Pero a ver, antes de que me los juzguen como unos malditos indecentes, vamos a hablar de cada uno de ellos. Comenzamos por José Agustín. Él nació en Jalisco, pero lo registraron en Guerrero, pero toda su vida se la pasó viajando. Estuvo sobre todo mucho tiempo en Ciudad de México, que es una persona cero improvisada. Estudió letras clásicas en la UNAM, estudió composición dramática en Bellas Artes y también tomó un taller de cine muy importante con el magnífico Juan José Arreola. De este taller surgen algunas de sus obras, como Tragicomedia Mexicana, que es un libro buenísimo que lo convierte, lo consagra como un gran cronista humorístico. A través de la sátira intenta contar de manera más clara la historia moderna de México. Y también sale La tumba, que es una novela que se empieza a apropiar esta cuestión de la cultura pop. Mi amigo Rodo tiene una reseña, recuerdo, de este libro, entonces mejor se las dejo para que la vean con más calma. También escribe El rock de la cárcel, un libro autobiográfico en el que cuenta sus memorias en Lecumberri y un poco de las personas que pasaban por su vida, todos disidentes de la hegemonía priista. Interesante, muy interesante. Y por supuesto mencionar de perfil que sigue siendo un referente para las juventudes a pesar de las tantas generaciones que han transcurrido y que casualmente estuvo casi a punto de grabarse. Antes el gobierno daba como estos permisos, dio el permiso y años después como que se arrepintieron, no sé, hubo mucha censura y ya no se logró, qué lástima. Pero insisto, rescatar el lenguaje creo que es algo muy heroico que podemos hacer a partir de su obra. Pero ahora pasemos con el maestro de los albures elegantes. Gustavo Sáenz en Gazapo nos cuenta una historia extraña, es extrañita. ¿Se acuerdan de Sally? Les voy a dejar una imagen aquí, pues más o menos así es Gazapo. O sea, se supone que son 3 personajes principales, cada uno vive sus propias historias, tiene sus propias experiencias, pero al final como que se unen, es como si fuera uno mismo. Dicen por ahí los críticos que parecía que uno de esos personajes es lo que se dice, otro lo que se ve y otro lo que el lector intuye, pero no deja de ser agradable y súper tuiteable. Tiene por ahí frases divertidas, otras como muy oportunas, muy listas, muy en onda. Además tiene una parte histórica interesante en la que podemos ver cómo van evolucionando los edificios, las calles, como que se me volteó la cámara. Y la verdad es que Gustavo Sáenz también tiene buena trayectoria, fue director de literatura de Bellas Artes, fue docente en Estados Unidos, creo que aquí en México también en algunas universidades. Y a pesar de que está incluido en la onda, su obra es demasiado experimental, así que no hay como una clasificación específica para sus obras. Vamos con nuestro último autor, el autor de Pasto Verde, que es nada más y nada menos que Parménides García Saldaña. Oh my god. Imagínenselo en voz de Janis. Pasto Verde nos cuenta la historia de Epicuro, la figura del hedonismo filosóficamente hablando, ¿no? Está chistosa la historia. Epicuro pues es un jovencito, tiene una banda, se enamora, anda por el transporte público, hace y deshace, pero mitad de la novela está al 100, está con los pies en la tierra, y la otra mitad de la novela está en las nubes, en un viajezote. Y esos estados mentales nos invitan a los lectores a acompañarlo en esa alteración de la conciencia por el uso de psicodélicos. Y otra característica que también tienen sus obras es el uso del Spanglish. So good. Y ya para ir cerrando, quiero compartirles que a mí la tacha feminista
me explotó hace relativamente poco tiempo. Entonces, haciendo la relectura y tratando de hacer un análisis sobre los personajes masculinos y sobre obviamente los escritores, pues me doy cuenta de que, bueno, ni el patriarcado ha caído, ni mucho menos cayó en ese momento. Entonces, mirar estos textos con un sentido crítico es lo mejor que podemos hacer y rescatar la parte que les digo, la parte histórica de una liberación, y que el hecho de que no se visibilicen tal cual no les quita el gran mérito que tienen. Y ahora sí, ese fue todo el chisme en cuanto a la literatura de la onda. Sé que estaría padre profundizar un poco más, pero déjenme aquí en los comentarios qué otros datos tienen ustedes. Si les gustó este video, les agradecería infinitamente que me regalen un like, que se suscriban al canal, y les dejo también aquí abajo mis redes sociales porque siempre procuro estar al pendiente de todos sus comentarios. Y pues nada, amigos, yo me voy con la influencia norteamericana. Adiós. Oye, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pica la ilustración del lado derecho de tu pantalla para hacerlo y quizá algún día te cuente mi chiste del perro. Del lado izquierdo también te dejo una recomendación de un video que seguramente te va a gustar. Besitos.